Uno cada noche, de Luisa María Gil Casorrán, narrado por José Miguel Soria Urios. El Pecas. Nacer en la Rasqueta no fue ninguna bicoca. No deduje el porqué del nombre de aquel poblado en las afueras de la ciudad, hasta que oí chocar el viento contra los plásticos que hacían la vez de ventanas en nuestra chabola. Cada noche tenía la sensación de que un aullido de lobo acompañaba a unas uñas bien afiladas que querían entrar y llevarnos a otro sueño, que quizá fuera mejor que nuestra realidad. Mi padre, el Limpia. No fueron muy originales sus cercanos al asignarle el mote, pues su trabajo era ir de bar en bar a limpiar los zapatos de los señores desayunantes, y de vez en cuando pillar alguna toba de puro en buen uso para disfrutarla después del frugal almuerzo que preparaba mi madre en la lumbre de madero. A mí me parecía elegante, con su gran bigote, tan alto él, y con aquel pañuelo negro al cuello, con unos topos blancos que parecían nieve de verano. Mi madre, la negra. Aunque era aseada como los chorros del oro, su piel parecía de ébano. Tenía un toque exótico, pero creo que los pobres nunca llegamos a ser guapos del todo. Su cuerpo se cimbreaba al son de las guitarras y mi padre disfrutaba de verla bailar como un duende alrededor de la hoguera, tan solo en esa ocasión anual, la noche de San Juan. La fiesta era muy divertida. Los mayores disfrutaban de la música, se reían de sus cosas y cuando terminaban de apurar una botella de vino, los arrapiezos la distraíamos y chupábamos con fruición el gollete hasta que teníamos ya una ligera sensación de mareo y euforia. Entonces tocábamos las palmas de acompañamiento con mucho ritmo y soltura. Venían también a la fiesta unos familiares de mi padre. Les llamaban los Manouches. Tenían una caravana muy grande y blanca. Mi tío llevaba unos anillos dorados enormes y al cuello una cadena muy gorda con una cabeza de león. Me gustaba mucho. Por lo visto eran los ricos de mi tribu y vivían en un lejano país que se llamaba Alemania. Siempre me traían unas estampas muy bonitas de Sara Kali. Decían que era nuestra patrona. Y deseaban que alguna vez fuéramos a compartir con ellos un desfile que organizaban en un pueblo de Francia, otro país que no estaba tan lejos. Pero todo se quedaba en unos dulces muy raros con que nos obsequiaban, duros como una piedra. Los mayores se reían diciendo que eran tan cuadrados y duros como las cabezas de los hombres de aquel país lejano donde vivían mis tíos, los Manouches. Casi todos los años y cuando ayudaba a recoger la uva, a madre se le empezaba a notar cierto aumento en sus volúmenes, que le provocaban lentitud y cansancio. Volvía a empezar el ciclo de unos meses para alumbrar un nuevo hijo en abril y poder recuperar su bonito cuerpo para deleitar otra vez con su baile a los asistentes a la fiesta del mes de junio. Yo, Juanito el Pecas, nací tras el segundo baile anual de madre. La tata y el petates me precedieron en la llegada. De pequeño no entendía nada del por qué mi madre lloraba al decirle a mi padre: «Siendo tú y yo familia no tenías que haberme preñado. Sabíamos lo que iba a pasar. Menos mal que tenemos al Pecas, que nos podrá sacar las castañas del fuego». Yo me divertía mucho con mis hermanos, aunque comprendí cuando ya tuve el poco uso de razón que Dios me ha dado que tata no venía de hermana, sino de tartaja, y que la pobre sería toda su vida un hazmerreír. Cuando cumplió 8 años vinieron unos señores en un coche negro muy elegante. Le pusieron por los hombros una capelina de terciopelo granate y como protegiéndola de nosotros, le hicieron entrar en el asiento posterior alejándola de nuestra chabola. Mi madre, temblando, había cogido un sobre cerrado que le entregó la pareja recién llegada y se fue como un rayo a nuestro habitáculo. Mi padre les estrechó la mano. Noté debajo de su bigote un gesto de contrariedad, raro en él, siempre tan hombre, tan seguro de sí mismo. De la tata solo me queda el recuerdo de una mano que limpiaba el vaho del cristal del coche que la llevaría a su futuro y unos labios tintineantes en el cristal, lanzándome un beso que era tartamudo como ella. Y de aquella visita la posibilidad de cambiar nuestra vivienda a una casa prefabricada en la mejor zona de la Rasqueta. Estaba a más distancia del basurero municipal y se podía oler el viento limpio.
Padre ni se cuestionaba salir de su barrio. Decía que allí había nacido y allí lo habían de enterrar. El tiempo iba pasando sin pena ni gloria. Bueno, con más pena que gloria. Mi hermano, el petate, cada vez tenía más marcada su joroba y cada vez se metía más en su caparazón físico y mental, haciendo muy difícil el comunicarse con él. Don Juan, el ferretero de la calle Pisón, lo contrató como aprendiz en su tienda. Parecía que el petate iba contento a su labor. Al grupo de chicos del barrio les había caído simpático. Poco duró la alegría en casa del pobre, pues aún no llevaba 6 meses en su nueva ocupación cuando el jefe notó algo a faltar en el cajón de los pegamentos. Informó a la Guardia Civil y estos le hicieron un seguimiento al chaval. Descubrieron que estaba traficando y obteniendo beneficios. Se lo llevaron a comisaría y un psicólogo le hizo varias pruebas. Malo sería el resultado, porque vinieron a buscarlo a casa unos señores muy serios que dijeron eran de servicios sociales. La familia menguaba en miembros y también en estado de ánimo. Mi padre, el limpia, empezó a empinar el codo de forma desmesurada. Llegaba a casa tras una bronca y al día siguiente otra. Por una pequeña trampa en un juego de cartas en el bar de Casimiro se pelearon padre y otro parroquiano llamado el Grietas, que tenía la cara como si le hubiera pasado un arado. Primero un puñetazo, luego otro. Mi padre se golpeó contra la mesa de mármol con su prominente cabeza, y las 40 que llevaba en la mano saltaron por los aires. Nunca las llegó a cantar. Quería hacerlo con 2 sotas. Nos avisaron para que acudiéramos a la cantina. Sus compañeros de juego intentaban reanimarle sin resultados. El Grietas estaba practicándole una respiración boca a boca, como si fuera el último beso de compañero y amigo, con el que había jugado a muere o mata. Madre gritaba y lloraba desconsolada. Le vi la piel más oscura que nunca. Pedía prestado un teléfono móvil del que nosotros carecíamos para comunicar la desgracia a los parientes más cercanos. Quedábamos pocos. Se presentaron en la chabola los tíos Manouches. Mi madre, vestida de negro riguroso, salió a su encuentro sin volver la mirada. Iba cargada con una maleta de cuadros bastante nueva que habíamos encontrado en una de nuestras prospecciones al basurero, y subió en un vehículo grande rumbo a su nuevo destino. Rememoré de nuevo la marcha de mi hermanica la rubia, cuando mi madre, sin mirar apenas al horizonte, hizo un gesto de adiós que yo interpreté como definitivo. Me di cuenta en ese momento de que yo había cumplido hace unos días 18 años y ya era un adulto para sacarme las castañas del fuego. Me encontraba solo y desorientado. El menudeo de tabaco que me permitía salir de vez en cuando al cine no sería suficiente para mi supervivencia. Caminaba muy lento, con las manos en los bolsillos. Tal vez quería tocar mi piel a través de los agujeros que llevaba en la entretela del pantalón. Así, pellizcándome con frías manos, sabría si aún estaba vivo. Casi lo dudaba. Es muy difícil subsistir sin motivación. Llevaba un sombrero viejo de mi padre calado hasta las cejas. Una ráfaga de viento sería lo único que me obligaría a sacar las manos de su madriguera para evitar que ese cubrecabezas saliera volando cual cometa. El pañuelo negro con topos de nieve blanca tampoco mejoraba mi ánimo. Me dirigí con paso lento hacia la cantina de la Rasqueta. Era una antigua roulotte donde se vendían cervezas de una cadena de supermercados que se las suministraba cuando las latas llegaban abolladas o con el logotipo borrado. Conté las moneditas de cobre que llevaba en el bolsillo. 1,20 € en total. Una cerveza y la segunda a la cuenta de deudores. Estaba acodado al mostrador, como si de un bar de alternes se tratara, cuando alguien dio un toque en mi espalda. Me volví perezoso, con pocas ganas de saludar al dueño de aquel dedo. «Contigo quería hablar», me dijo solemnemente el Grietas. «Llevo tiempo pensándolo. Sabes que apreciaba a tu padre y que lo que ocurrió fue un desgraciado accidente». Tuve ganas de darle un vengativo puñetazo, pero le dejé terminar. «Sabes que me dedico a la recogida de chatarra y enseres. He comprado una nueva furgoneta con un remolque. Necesito a alguien de confianza que me haga el papel de chofer y a la vez vigile que nadie se vaya a interponer en nuestro trabajo.
Soy poco amigo de rencillas y peleas. Me puse rojo como un tomate al oír la última frase y recordar a mi padre tumbado en el suelo del bar. Tengo delante de mí, intentando un acercamiento, a la persona que causó la muerte de El Limpia. En un segundo pasaron por mi mente cientos de imágenes. Mis hermanos ausentes, mi madre en lugar lejano, mi padre desaparecido. Yo mismo paseando por la vida sin tener medio de subsistencia ni ocasión de la más mínima alegría. También pensé en Paquita, a la que solo me atrevía a mirar de lejos, pues su padre era patriarca con casa propia y ella estudiaba en una escuela de pago. Yo todavía no era mayor de edad, pero no dejaba de soñar en formar una familia con ella, a pesar de la diferencia de edad entre nosotros y de que yo no tenía un medio de vida estable. Una familia que no fuera nómada, donde reinase la alegría de poder comer todos los días un pequeño capricho y disfrutar de algún momento de descanso para dedicarlo a no hacer nada. Solo disfrutar de poder respirar y compartir unas notas de guitarra y un baile de Paquita. Finalmente pensé que realmente el Grietas me debía una indemnización moral y económica y accedí a comenzar a colaborar en su poco seguro negocio. Siempre aprovechábamos el arranque de la noche. Oscuro el cielo, oscuro nuestro vehículo, oscura nuestra vida. Tubos de cobre, latas de bebidas, trapos, todo era bueno para el convento. Se acercaba la Navidad y trabajábamos duro para poder obtener beneficios que nos permitieran descansar. En invierno no es muy agradable trabajar en la oscuridad. Yo necesitaba al menos una noche de descanso. Llevaríamos recorridos ya más de 50 kilómetros y 3 basureros municipales, cuando me vino el primer bostezo. Hacía esfuerzos sobrehumanos por permanecer despierto. Sentía que los párpados me pesaban como si fueran de plomo. Tenía molestias en el ojo izquierdo, como consecuencia de un orzuelo, y apenas veía como por una rendijita. Me duermo, Grietas. Tenemos que parar en algún sitio a descansar un rato para que nos dé tiempo de llegar a Madrid antes de que amanezca. Por una vez estuvimos de acuerdo. Me ofreció una petaca de orujo en tono amistoso. Hacía frío y entraba bien el licor. Apuramos hasta la última gota. Me tumbo en el remolque. Yo también me caigo de cansancio, dijo con voz queda y algo beoda. Metimos el coche en un sendero cerca de la carretera. A los 2 segundos ya se oían ronquidos desde el remolque. No pude evitar acercarme sigilosamente para espiar cómo dormía mi jefe chatarrero. Todavía no sé cómo, sumido en una ensoñación que rememoró de nuevo cada uno de los pasajes de mi vida, como en una película de cine mudo a proyección acelerada, le golpeé con un tubo de cobre en la cabeza. No hizo ni siquiera un movimiento de resistencia y pasó a una vida mejor. Al menos eso dice el predicador cuando voy a la iglesia del séptimo día. Ni siquiera me cuestiono que lo que acabo de hacer me lleve a ese infierno que hace tan solo 2 semanas tanto miedo a lo desconocido me producía. Luego le di muchas vueltas al tema, pero extrañamente sin mucha preocupación, como si fuera algo que tenía que ocurrir de forma casi espontánea y sin remedio. Volví al asiento del conductor y me recosté, pensando que en un rato podría trasladar al ser inerte hasta el siguiente vertedero de la urbanización El Valle, donde había un montón de construcciones nuevas y que allí volcaría el remolque con todo el contenido. Como eran objetos bastante voluminosos y de peso, todo quedaría enterrado en una montaña de chatarra, cemento y ladrillos. Sería muy difícil que lo encontrasen antes de que entrase la trituradora. Me despertó el sol, a pesar de que había puesto un cartón protector para mantener un poco más la intimidad de mi sueño. Bajé estirando los brazos y me puse a mear en unos arbustos. Creí ver un espejismo, pero no. El remolque había desaparecido. Caí en un estado de nerviosismo sin saber cómo actuar. Finalmente decidí que lo mejor sería ir a la Guardia Civil para denunciar el robo. Estaba con la mente un poco espesa, no sabía cómo iba a salir de aquel atolladero. Llegué a Villanovillo de Lemus y entré en el cuartel con las piernas temblando. «Buenos días, quiero denunciar un robo». El cabo llamó al sargento.
Se oyó al fondo de la lúgubre estancia una tos de fumador y apareció el mando. Llevaba un bigotazo que apenas dejaba ver su boca. De no ser porque su voz tenía sonido, no hubiera sabido que me estaba hablando. «Siéntese». Empezó a escribir tecleando con un dedo. Yo veía un papel carboncillo que sobresalía entre dos papeles amarillentos. La máquina negra y plateada hacía un ruido que parecía el de un tren a marcha lenta. Ese tren en el que yo hubiera querido huir en ese momento a un lugar donde nadie pudiera localizarme. Tuve que facilitar mi nombre, DNI, edad, profesión, domicilio. Me dio un poco de vergüenza decirle que vivía en el poblado, sin calle ni número. Me miró y creo que sonrió levemente debajo de su bigote. «¿Y qué es lo que le han robado?». El tono era de tomadura de pelo, diciéndome sin palabras que yo era un desgraciado, sin oficio ni beneficio. «Pues llevábamos chatarra». «¿Llevábamos?», inquirió el sargento Peláez. Ahí ya hablé como una ametralladora. «Sí, llevábamos. Mi socio estaba durmiendo en el remolque y ha viajado con el ladrón». Creí que nunca iba a terminar su interrogatorio. Proporcioné los pocos datos que poseía de El Grietas, así como su descripción física, y salí de la comisaría como alma que lleva el diablo. Volví a la Rasqueta y a la cantina. Allí sonó el teléfono preguntando por mí, ya que era el número que había facilitado a la Guardia Civil. Me comunicaron que había aparecido el remolque, pero sin nada dentro. Nada es nada. De repente estallé en una carcajada que nadie comprendió. Recordé de nuevo a mis hermanos, la rubia y el petate, y me vi como un triunfador. Mi madre quizá ya hablase alemán, y mi padre estaría orgulloso de mí. También pensé en Paquita y mis proyectos de futuro con ella. Pero en este momento no habría podido responder a sus requerimientos amorosos como el hombre fogoso y entero que quiero ser para ella. Mi cuerpo se encuentra sumergido en una burbuja exenta de emociones físicas. Si alguien cree en la reencarnación dentro de la propia vida, yo me encuentro en ella. Pensé que en todas las ciudades hay un monumento al soldado desconocido, y volví a sonreír, saliendo de la cantina con aire victorioso.